Mis amigos, buenas noches. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, leemos los versículos 5 y 6. San Mateo capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su santa palabra. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias, Dios, por los hermanos y hermanas presentes. Pero muchísimas gracias por la dirección y bendición de su Santo Espíritu que nos trajo hasta este lugar. Permita, Señor, que su Espíritu bendito nos hable palabra de vida para vida eterna a través de su santo libro, la Biblia. Que todo lo que estudiemos en esta noche forme parte de nuestra vida. Que nuestra mente quede iluminada con la luz de su presencia. Que cada persona presente, que cada persona que escuche este mensaje en cualquier parte del mundo pueda tener esta noche un encuentro y una experiencia real y hermosa con Cristo Jesús. Es nuestro deseo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Hablamos ayer acerca de la primera tentación. Decíamos que la base de la tentación de Jesús era la frase que Dios había dicho: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento al oír. Ya estudiamos que esa frase era una fusión de dos versículos, Salmo 2:7 y Isaías 42:1. Vemos entonces que la tentación de Jesús estriba, se enfoca en una actitud que Él debe adoptar. O Él actúa como el rey conquistador, o actúa como el siervo sufriente. O actúa como el Dios todopoderoso, o actúa como aquel que vino a dar su vida por los pecadores. Tiene que hacer una decisión. En la primera tentación, Jesús decidió ser siervo sufriente. Ahora tenemos que ver las otras dos tentaciones. En la primera tentación, Satanás ataca a Jesús en su punto más bajo. 40 días sin comer, tiene hambre. Pero ahora Satanás lo va a atacar en su punto más alto, con la palabra de Dios. En su punto más alto, con lo que él sabe que es. Y siempre con la misma frase. Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo número 4, versículo número 6, dice: y le dijo: si eres hijo de Dios. Y ahora Satanás astutamente toma la Biblia y la aplica en su tentación. Nosotros vamos a ver esta noche algunos detalles curiosos de la tentación de Satanás. Cuando se le aplica la lógica a la tentación de Satanás, usted termina dándole la razón a Satanás. Cuando usted se maneja por la lógica y no por la palabra de Dios, usted termina alejándose de Dios y dejándose llevar por Satanás. Un par de preguntas. ¿Logró Satanás en el cielo engañar una cantidad de ángeles y de príncipes ángeles y convertirlo en demonios, príncipes demonios, sí o no? ¿Logró Satanás engañar a Adán y Eva aún antes de haber cometido pecado, sí o no? ¿Logró Satanás engañar a Salomón, el hombre más sabio que hubo en la tierra, sí o no? Entonces, cuando usted se basa en la lógica, Satanás lo va a engañar. Vamos a ver ahora cómo Satanás intenta engañar a Jesús, cómo intenta atrapar a Jesús con la lógica y cómo Jesús se defiende con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con Satanás, lógica contra lógica, argumento contra argumento, quedamos completamente arrasados. Pero cuando nos apoyamos en una, si dice Jehová, Satanás tiene que irse al final de la historia. ¿Estamos listos para el trabajo de esta noche? Es muy importante lo que vamos a ver porque afecta directa o indirectamente nuestra vida. Vamos a ver brevemente cómo Satanás maneja la Biblia.
hay una ciencia que se llama hermenéutica. ¿Cómo se llama? Un nombre raro, ¿verdad? La hermenéutica es la ciencia que trata acerca de la correcta interpretación de la Biblia. ¿Qué trata la hermenéutica? Correcta interpretación de la Biblia. Algunas personas dicen que para hacer hermenéutica hay que hacer dos cosas: exégesis y homilética. Hablamos de esta palabra, ¿verdad? La exégesis es una investigación de la Biblia y la homilética es cómo presentar la investigación que usted hizo. Así que la investigación más la presentación, a esas dos cosas juntas le llaman hermenéutica. Satanás sabe y conoce la Biblia y la cita a su manera. Veamos cómo Satanás cita la Biblia y luego vamos a leer el pasaje en cuestión y notaremos dos cosas. Primero, que Satanás le cortó una frase, le cortó un pedazo. Y segundo, que hace una aplicación equivocada del pasaje. ¿Están listos? ¿Sí o no? Veamos Mateo capítulo número 4, versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escuche mi pregunta. Escuche mi pregunta. Lo que Satanás está diciendo está en el Salmo 91, versículo 11 y 12. ¿Sí o no? La respuesta es sí y no. Mire qué interesante. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. Veamos qué le quitó a la frase. Salmo 91, versículo 11 y 12. Leámoslo directamente. Muy importante entender esto, porque Satanás sigue recortando la Biblia para engañar a las personas. Salmo 91, versículo 11 y 12. Como Jesús le citó la Biblia, ahora Satanás se la cita a Jesús para engañarlo. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y esta frase que viene ahora se la cortó. Dice que te guarden en todos tus caminos. Eso no lo dijo. Y dice el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pregunto, ¿citó Satanás la Biblia sí o no? Recuerde la respuesta, sí y no. Sí y no. Media verdad es una mentira. ¿Sí o no? Sí. Por eso en la tentación necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Cuando Satanás le cita la Biblia a Jesús, Jesús no empezó a discutir, espérate un momento, recordate un pedazo. No. Jesús no discutió eso. Vamos a ver qué había detrás de la tentación de Satanás. ¿Qué era lo que él quería lograr incitando a Jesús a esta frase? Cuando lo lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, le sugiere que se lance abajo, que dé un salto para que la gente vea que el Mesías aparece de repente. Hay cuatro razones que aparecen en la lógica de Satanás. Y por favor pongamos cuidado. ¿Por qué era buena la idea de Satanás? ¿Por qué humanamente hablando era perfecta? ¿Por qué lógicamente era una buena idea? ¿Y por qué él entendía que podía engañar a Jesús con esta idea? Número uno, vamos por parte. Número uno, los judíos esperaban una señal para identificar al Mesías. ¿Qué esperaban? Una señal. San Mateo capítulo 12, versículo 38. Veamos eso. San Mateo 12, 38. Así que él le dice, mira, los judíos esperan una señal. ¿Qué mejor señal que te tire desde aquí arriba? San Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, ¿qué cosa? Deseamos ver de ti, ¿qué cosa dice? Señal. Danos una señal. Si tú nos das una señal, vamos a creer en ti. Entonces Satanás le dice, dale la señal, lánzate de aquí arriba. Ellos necesitan algo espectacular, que vean que tienen un Mesías espectacular, que llegue con una señal. Dale una señal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. La gente quería una señal para creer en Jesús. Y Satanás viene a recomendarle una señal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Danos una señal. Así que lánzate.
darle la señal que ellos están esperando. Número 1. Número 2. Segunda razón por la cual Satanás pensó que podía engañar a Jesús. El templo, la parte más alta del templo, estaba aproximadamente unos 130 metros por encima del valle de Hinnom. Si Jesús se lanzaba desde arriba, iba a ser un evento espectacular. Muchísima gente y toda la gente lo iba a ver, y entonces iban a ver cómo el Mesías caía desde el pináculo del templo hasta el centro de la multitud, y entonces hay una entrada triunfal, una entrada espectacular, una entrada grandiosa, y la gente te va a creer. Tírate. Número 3. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice Malaquías 3.1. Recuerda, estamos estudiando y analizando la tentación de Satanás. ¿Por qué creyó que podía engañar a Jesús? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3.1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y qué dice ahora? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías lo dice: tírate y tú vas a caer, ¡pum!, súbitamente, y la gente se va a espantar y dice: ya llegó el Mesías. ¿Estaba buscando Satanás razones para engañar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Le está citando la Biblia? A ver, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Ustedes creen que Satanás era un tonto? Si tentó a Jesús con esas palabras, él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Engañó a los ángeles, engañó a Adán y Eva, y ahora quiere engañar a Jesús. ¿Cómo nos quiere engañar a nosotros? La única seguridad contra Satanás es la palabra de Dios. La única garantía es creer y hacer lo que Dios dice. Y tener cuidado, porque recuerde que él puede cortarle un pedazo a la palabra de Dios. Número 4. Cuarta razón: si todo lo que hemos dicho no es suficiente, entonces escuche. Ciertos rabinos habían predicho que cuando el Mesías Rey aparezca, se parará sobre el techo del templo. Está en la Pesita Rabati número 36. Así que Satanás tenía 4 razones poderosas para tratar de engañar a Jesús. ¿Se puso Jesús a discutir con Satanás? No. ¿Se defendió Jesús? No. ¿Con qué respondió Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? San Mateo capítulo número 4. San Mateo capítulo 4, y aquí está la garantía nuestra, queridos y queridas. San Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. ¿Qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 11 del capítulo 91 de los Salmos dice: que te guarden en todos tus caminos. ¿En los caminos de quién? En los caminos de Jehová. ¿En los caminos de quién? Jehová. Filipenses capítulo 4. ¿Cómo son los caminos de Jehová? ¿En cuáles caminos nos cuidará Jehová? Filipenses capítulo 4. Vamos a leer cómo son los caminos de Jehová. Hay mucha gente que pide a Dios: cuídame, protégeme. Pero querido, debemos entender cómo son los caminos de Jehová. Y entonces vamos a entender qué es lo que Él quiere decir. Dice Filipenses 4, versículo 8: por lo demás, hermanos, ¿cómo dice ahora? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa? En esto pensad. ¿Son limpios los caminos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si andamos en los caminos de Dios, podemos estar seguros que se cumplirá Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Qué es temer a Jehová? ¿Quiénes son los que temen a Jehová? ¿Qué significa temor a Jehová? ¿Le parece bien lo que estamos haciendo? A ver, ¿es importante saber esto o no es importante? ¿Deberíamos saber cómo nos cuida y nos protege Dios?
¿Estaba Jesús caminando en los caminos de Dios? ¿Sí o no? ¿Vienen los ángeles a protegernos? Después que pasó la tentación, ¿vinieron los ángeles y le servían a Jesús? Vamos a ver que sí. ¿Están los demonios tratando de engañarnos? Sí. ¿Y de hundirnos? Sí. ¿Están los ángeles luchando y defendiéndonos? Sí. Para que el ángel de Jehová me cuide y me defienda. ¿Qué debo tener? Dice Salmo 34:7. Leamos. Miren, esto es muy importante. Esto es muy importante porque estamos en este mundo todavía. Salmos 34:7. Veamos cómo se entiende esto de que te guarden en todos tus caminos. Salmo 34:7. Hay mucha gente cayendo en problema por salirse de los caminos donde debería transitar. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo puedo identificar a los que temen a Dios? ¿Cuáles son las cosas que hacen los que temen a Dios? ¿Cuáles son los perfiles de los que temen a Dios? ¿Cómo yo puedo reconocer a los que temen a Dios? ¿Qué dice la Biblia en relación a los que temen a Dios? No estamos hablando de miedo, estamos hablando de temor a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Teme usted a Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo son esta gente? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su caminar en la tierra? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice el verso 13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, ¿qué más? La soberbia, ¿qué más? Y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mi pregunta entonces, ¿los que temen a Dios viven un estilo de vida santo y consagrado a Él? ¿Sí o no? ¿Tienen sendas claras delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Tienen un estilo de vida distinto? Entonces el ángel de Jehová acampa a su alrededor, los defiende y los protege. ¿Estaba caminando Jesús así? ¿Vino Satanás a tentarlo? ¿Era casi perfecta la tentación contra Jesús? Pero Jesús no se dejó caer. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué es tentar a Dios? Había dicho Dios que el que caminaba en sus caminos, Salmo 91:11, el Señor lo protegería. ¿Lo había dicho o no lo había dicho? Sí. ¿En los caminos de quién? En los caminos de Dios. ¿Quién estaba trazando un nuevo camino para que Jesús caminara? Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en relación a lo que había dicho Dios? Génesis capítulo 3. Abra los ojos, por favor. Génesis capítulo 3. Esto es muy importante. Dios le había dicho, del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él coman ustedes van a morir. Y cuando Satanás viene a hablar con Eva, ¿qué fue lo que le planteó? Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Eso no fue lo que dijo Dios. ¿Se entiende? Dios lo que dijo fue, miren, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del otro. De ese no coman. De los otros coman de todo lo que ustedes quieran. Y ahora Satanás le dice, con que Jehová le ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y ahora viene Eva y le contesta. Y ahora Satanás viene y le da una recomendación. O sea, Eva cayó en el terreno de Satanás. Y muchos de nosotros caemos en el terreno de Satanás. Nos ponemos a discutir con Satanás. Con Satanás no se discute. Cuando usted discute con Satanás, termina perdiendo. Y entonces, miren lo que le dijo el enemigo. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. ¿Qué dijo Dios? Morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. ¿A quién le creyó Eva? A la serpiente.
Ahora Satanás le dice a Jesús, tú eres el Mesías prometido, tiene que hacer una entrada triunfal. Déjame darte una ayudadita. Yo entiendo cómo es esta gente, yo lo conozco. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Algo espectacular, que llame la atención de todo el mundo. Televisión, radio, toda la prensa venga a ver que cómo tú caes aquí. Tú tienes que caer con estilo, con los brazos abiertos así, entonces suavemente, para que toda la gente te vea un asunto espectacular. Y todo el mundo, acuérdate lo que dice Malaquías. Malaquías dice que tú vas a entrar súbitamente, sin que nadie se dé cuenta. Mira lo que dice la Pesita Rabati, en la página 36, que entonces el Mesías va a aparecer encima del templo. Vamos a ayudarte. Yo sé cómo funciona esta cosa. Yo tengo 6.000 años trabajando en esto. ¿Estaba ayudando a Satanás a Jesús? ¿Le estaba trazando un nuevo camino? ¿Sí o no? Hay una historia que siempre que la recuerdo estruja mi corazón y conmueve mi ser. Porque es la historia de un hombre que murió y no me canso de recordarla. Cuando usted ha vivido una situación, cuando usted ha vivido algo, la vida ya se ve diferente. ¿Ha muerto alguien en sus manos? ¿Ha visto a alguien morir en las manos suyas? Delante de usted. El señor Almonte un domingo murió, y antes de morir yo estaba llegando de otro lugar, no recuerdo si era de otro país, de dar unos seminarios. Todos los pastores de la ciudad estaban en un retiro lejos en la playa, y como llegué ese domingo en la tarde, llegué a casa cansado. Recuerdo que tiré todo, fui, me bañé y tenía que acostarme un rato. Me senté con mi esposa a hablar y con mis 2 hijitos que estaban bien pequeñitos, nada más teníamos 2 en ese tiempo. Y entonces de repente suena el teléfono. Y digo, se supone que todo el mundo sabe que yo no estoy aquí. Bueno, y voy a tomar el teléfono y digo, aló. Y le dice la otra persona que está en el otro lado, dice, qué bueno que lo encontré. Yo sabía que lo iba a encontrar. Digo, usted no sabía nada, yo no estaba aquí. Dice, es que no aparece un pastor por ninguna parte. Y hay un señor que se está muriendo en la clínica Corominas y necesitan un pastor. Digo, sí. Dice, sí, él dice que tiene que ser un pastor adventista. Digo, mire qué interesante. ¿Y dónde están los pastores? Me dice, no, todos están en un retiro que hay en Gaspar Hernández. Digo, bueno, pues entonces me toca a mí. Sí, mira, está en cuidado intensivo, unidad, que si yo quiero. Digo, sí, yo voy ahora mismo. Me puse mi ropa y salí para el hospital, para la clínica. En el camino iba hablando con el Señor. Digo, mira qué cosa, qué buena, qué bienvenida, qué recepción. Cuando subo al segundo piso, donde está el cuidados intensivos, había una salita y ahí había una gente discutiéndose de unas vacas, de unas fincas, de unos ganados, del dinero en el banco, de las casas de la ciudad. Había un pleito ahí de una herencia. Y yo digo, bueno, tengo que estar loco discutiendo una cosa así en el hospital, en la clínica. Me presento a la puerta del cuidado intensivo, sale una enfermera y me dice, ¿en qué le puedo servir? Digo, ¿a quién señor apellido Almonte? Yo soy el pastor Andrés. Oh, sí, venga, corre, que lo está esperando. El señor Almonte tenía los riñones dañados y tenía muchos años que le estaban haciendo diálisis y ya los riñones no daban más, la sangre no daba más, ya nadie daba más. Y él estaba ahí esperando la muerte. A pesar de sus millones, no había manera de resolver. Cuando llegué, me mira, le digo, mi nombre es Andrés Porte, yo soy pastor adventista. Y dice, sí, déjeme ver su credencial. Digo, primera vez que me piden la credencial. Saco la cartera y se la enseño. Dice, está bien. Empezó a llorar. Dice, mire, pastor, yo tengo 57, 58 años y me estoy muriendo. Digo, bueno, ¿y en qué le puedo servir? Dice, cuando yo era joven, yo conocí el mensaje, conocí el plan de salvación. Yo fui a la iglesia, pero yo tuve que tomar una decisión. Dije, bueno, si yo me hago cristiano ahora, no voy a hacer ni voy a alcanzar en la vida lo que yo quiero. Yo quiero ser rico, tener muchas fincas, mucho ganado, mucho dinero, muchas casas. Y después que yo sea rico y tenga de todo, entonces yo me entrego al Señor. Así que dijo, ok, Señor, un trato, déjame tranquilo ahora, que cuando yo sea rico yo me voy a entregar a ti. Y me lancé a trabajar. Tenía un capital de mi familia, compré una finca pequeña, compré unos animales y comencé a crecer. Para no perder el tiempo, me metí en la finca en la mañana y salí en la noche. Y así lo hacía todos los días. Y para no perder el tiempo, no sacaba tiempo ni siquiera para tomar agua. Así que los riñones se me secaron como si fueran unas pasas. Y entonces empezaron mis problemas. Seguí ganando mucho dinero y comenzaron las diálisis. Y a pesar de las diálisis, seguía trabajando como un animal. Pero jamás me acordé de Dios. Hasta hace unos días
que el médico me dijo, señor Almonte, ya no hay nada que se pueda hacer. Y le dije, yo le pago lo que usted quiera. Dice, puede pagar todo lo que usted quiera, pero ya no hay nada que se pueda hacer. Su sangre ya no sirve para nada. No hay manera, no aguanta más diálisis. Y entonces, esperar lo peor. Cuando él me está hablando, yo estaba mirando que sus manos estaban poniéndose bien negras, completamente negras. Las dos manos. Y entonces las levanta y me dice, mire, toda la toxina de mi cuerpo está envenenando mi cuerpo entero. Me está envenenando mi sangre, se está envenenando todo mi cuerpo. Y en un momento, en un rato, yo sé que voy a morir. Le digo, pero ¿y por qué lo dejaron solo? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Y se sonrió. Dice, deben estar en el pasillo. Digo, oh, una gente que están peleando ahí por unas tierras y unas fincas, ¿son la familia suya? Dice, sí, esas son la familia mía. Digo, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces me dice llorando, ¿y usted cree que Dios me puede perdonar? Le dije, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted cree en la palabra de Dios, señor Almonte? Y me dijo que sí. Y entonces seguí predicándole allí, y llegó un momento donde le dije, vamos a orar, y vamos a presentarlo delante de Dios. Oré por él, lo presenté delante del Señor. Cuando terminé de orar, él lloraba y tenía una sonrisa en su rostro, y me dice, se sonríe y llora y me dice, siento una tranquilidad en mi corazón, siento una paz en mi ser. ¿Significa esto que el Señor me perdonó? Digo, el Señor le perdonó. ¿Significa esto entonces que puede morir en paz? Puede morirse en paz. ¿Significa que puedo confiar en la palabra de Dios? Digo, puede confiar en la palabra de Dios. Entonces puso una mano y otra encima de su vientre, se quedó sonriente y de repente el monitor que marcaba los latidos del corazón hizo algo muy extraño. Hizo pip, pip, pip. Y de repente hizo un sonido largo. ¡Pi! Y él se quedó con los ojos abiertos, con una sonrisa en el rostro. Y entonces vino corriendo la enfermera. Le dije, creo que ella se murió. Y dice ella, sí. El médico dijo que eso era lo que faltaba. Nos extrañaba que durara tanto esperándole a usted. Le cerré los ojos con mi mano, me di la vuelta, sequé mis lágrimas, salí y en el pasillo, ¿a qué no me dice que seguían haciendo la gente? Una pregunta, ¿verdad que la vida de este hombre pudo haber sido diferente? ¿Lo tentó Satanás? ¿Cayó en la tentación? ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Tú eres muy joven, déjate de eso, deja esa cuestión para más tarde. Ahora tú tienes que ganar la vida, tienes que hacerte rico, tienes que ser poderoso. Y después que tú seas rico y poderoso, entonces te entrega al Señor. ¿Lo relajó el diablo? ¿Lo relajó o no lo relajó? Claro que sí, lo mató antes de tiempo. Si hubiera estado en la mano de Jesús, ¿quién sabe los años que hubiera vivido? Satanás siempre tratará de engañarte. Para los judíos lo más importante era cumplir una profecía bíblica. La gente quería un Mesías espectacular. Jesús contestó citando la Biblia. Eva cayó porque se dejó atrapar de Satanás y Satanás usó a Eva para hacer caer a Adán. Cambiaron de camino, dejaron el camino de Jehová para hacer la senda del enemigo. Tentaron a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es irse por un camino donde Él no te ha señalado e insistir que te proteja en el camino que tú escogiste. ¿Se entiende? Cuando usted escoge su camino, cuando usted escoge su senda, cuando usted camina por donde usted le da su deseo y usted exige a Dios que lo cuide de aquel lado donde usted se fue, eso es tentar a Dios. Si Jesús se lanza del templo, está tentando a Dios, porque ese no era el camino de Dios. No era así como Dios quería salvar a la gente, ni era así como quería mostrar al Mesías. El camino de Dios era que lo llevaran a la cruz y que muriera allí para que la gente mirara al que traspasaron. ¿No lo anunciaba el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Entonces tenía que cumplirse como decía la profecía, no como Satanás estaba sugiriendo. Número 2, San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, esta parte es bien interesante y con esta vamos a entrar en la parte final.
San Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Recuerde, ya pasaron 2 tentaciones. Ahora Satanás viene con su cañón más poderoso. Le dice, mira, mijo, tú apenas tienes 30 años. Tú vas a comenzar tu ministerio. Tú necesitas recursos, porque si tú vas a hacer una obra grande, necesitas dinero. ¿O no? Necesitas publicidad. Necesitas una oficina, necesitas secretaria. Tú necesitas darte a conocer. Tú necesitas recursos. Yo soy el dueño de todos los recursos. Y yo te puedo facilitar la situación y economizarte todos los dolores de cabeza. Vamos a hacer una promoción tuya sin ningún dolor. ¿No es eso lo que ofrecen hoy día los publicistas? ¿Sí o no? Capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás le hace una propuesta sin dolor, le ofrece dominio mundial. El punto de la tercera tentación es que los judíos percibieron correctamente que el dominio mundial sería una función mesiánica. Satanás sabía lo que la Biblia decía. La Biblia decía que el Mesías gobernaría completamente el mundo. Isaías capítulo 2, versículo 2. Y Satanás aprovecha su conocimiento para engañar a Jesús. Isaías 2:2. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Y qué dice ahora? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. El Mesías va a gobernar a todo el mundo. Querido, ven, yo te voy a promover para que gobierne a todo el mundo. Sin ningún problema. Arrodíllate, adórame, porque yo soy el jefe de todo el mundo. ¿Quién es el príncipe de esta tierra? ¿A quién le llamó Jesús príncipe de la tierra? Entonces podía ofrecerle los reinos de la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? En un momento deberíamos ver las tentaciones entonces aplicadas a nosotros. Ahora solo estamos mirando aplicada a Jesús y lo estamos haciendo muy bien. Pero en el final deberíamos verla aplicada a nosotros, como el enemigo nos está engañando. Jeremías capítulo 3, versículo 17. Satanás conocía la Biblia. Él sabía cómo citar. Jeremías 3, 17. Jeremías capítulo 3, versículo 17. Dice el verso 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, ¿qué decía la profecía que habría en Jerusalén? El trono de Jehová. ¿Quiénes vendrían a adorar? Todas las naciones. ¿Cómo será el gobierno del Mesías? Un gobierno mundial. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? A ver, ¿sí o no? ¿Es maestra la tentación que Satanás está usando con Jesús? ¿Sí o no? Jesús conocía esas profecías y Satanás sabía que él las conocía y entonces lo tienta para hacerlo caer. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús se aferró a la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba listo para recibir a un Mesías político que derrocase a los odiados romanos. Jesús no tiene nada que ver con los métodos de Satanás. Jesús estaba claro entre el rey conquistador y el siervo sufriente. Jesús seguiría la senda del siervo sufriente para llegar a ser el rey conquistador. Jesús sabe que Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero Él sabe también que para tener todo el dominio de la tierra, para gobernar toda la tierra, tiene que atravesar por la senda del Mesías sufriente, del siervo sufriente. Él va a llegar a ser lo que Él quiere ser, pero tiene que pasar por la senda de pena y de dolor. No hay otra forma de llegar allá. Mira qué lindo lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Y esta parte muy profunda pero muy hermosa.
Apocalipsis capítulo 19. Mire cómo describe Apocalipsis estas dos experiencias. Primero, el dolor, y segundo, el reinado, el poder, el trono. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿De qué estaba teñida su ropa? ¿Quién era aquel que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne? ¿Quién es esa persona? ¿Cuándo se bañó en sangre Jesús? Cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, tú vas a ser un rey conquistador, vas a ser el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, pero primero tiene que teñirte tu ropa en sangre, tiene primero que pasar por el sacrificio, tiene primero que cumplir tu misión de Mesías sufriente, de siervo sufriente. Mire qué interesante lo profetizaba el libro de Isaías en el capítulo 63. Isaías capítulo 63, y estas eran las cosas que Satanás no quería que se cumplieran. Isaías capítulo 63, mire cómo él describe su experiencia de lucha contra el mal. Isaías 63, versículo 1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, dice, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Cuando Satanás hace caer al hombre, se inventa el hombre de pecado, el hombre de perdición. A ese hombre de pecado hay que acabarlo, hay que matarlo. Jesús toma a ese hombre de pecado y lo pone sobre él mismo. ¿Y dónde lo mata? En la cruz del Calvario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Colosenses capítulo 2. Mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 2. En la cruz Cristo mató al hombre malo de pecado en su propio cuerpo. En la cruz Cristo fue bañado en sangre, sacrificándose por nosotros. Y entonces vamos a ver la parte final, que es preciosa. Colosenses capítulo 2, versículo número 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pregunto: ¿la paga del pecado es la muerte, sí o no? ¿Nosotros pecamos y merecemos la muerte, sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz para pagar nuestra deuda de muerte, sí o no? Entonces Cristo pagó mi deuda. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le ganó Jesús al diablo en la cruz, ¿sí o no? Cuando Cristo murió, Satanás quedó vencido. Porque el pecado tuyo y mío, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora en Cristo, todos han pagado su deuda. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora por la sangre derramada de Cristo, mis pecados están siendo perdonados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, al pasar por la senda de la cruz, al pasar por la senda del sacrificio, al bañarse en sangre, al pagar con su sangre mi pena y mi pecado, entonces Cristo tiene el derecho de llegar a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19. Mire qué cosa linda ahora. Y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 19. Versículo número 11 en adelante. Mire qué ricura dice esto. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo fue escrito este nombre, ¿cuál? Rey de reyes, ¿y qué cosa? Y Señor de señores. Alabado sea el nombre de Dios. Primero el siervo sufriente para llegar a ser el rey conquistador. Alabado sea Dios. ¿Podemos vencer nosotros como venció Cristo a la tentación? ¿Sí o no? ¿Deberíamos seguir la palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Transitarnos por dónde? La palabra de Dios. ¿Aprender qué cosa? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es nuestra garantía. Mi pregunta, ¿se aferró Jesús a la palabra de Dios? Escrito está, era lo que él decía. Si usted se asegura de vivir como dice Dios, no tiene nada que temer. Y por favor, llévese esta cita en su mente y en su corazón y escríbala en alguna parte de su Biblia o de su cuaderno o de su vida o en la mano, y nunca olvide esto. Una cosa es seguir la agenda de Dios y otra cosa es seguir su propia agenda. Una cosa es seguir el camino de Dios y otra cosa es seguir su propio camino. Una cosa es seguir en la luz de Dios y otra cosa es seguir en la luz que usted se inventa. Jesús decidió seguir la luz de Dios, caminar como Dios decía, aunque eso lo llevó a la cruz. Pero gloria a Dios, que al tercer día resucitó. Llévese esta cita a su casa. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. Después, querido, no diga, yo no lo sabía. Isaías 50, versículo 10 y versículo 11. Dice el verso 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová, ¿y qué dice? Y apóyese en su Dios. Usted está en tinieblas, venga, confíe en Jehová y apóyese en su Dios. Ahora, usted no lo quiere hacer. Versículo número 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas las antorchas que encendisteis. Y dice Dios, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Vamos a caminar en la luz de Dios a través de su palabra o en nuestra propia luz. Es decir, esto es una democracia, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran decidir caminar en su propia luz? La luz que usted mismo se invente y poner a un lado la luz de Dios. ¿Hay alguien que quiera caminar en su propia luz, separado de Dios? Nadie, qué bueno. Gracias a Dios que nadie quiere. ¿Cuántos quisieran caminar en la luz de Dios, en la palabra de Dios? ¿Podemos ponernos en pie y terminar esta parte con una oración? Si su decisión es caminar en la luz de Dios, apoyado en su palabra, por favor, levante su mano derecha conmigo. Querido Padre Celestial, esta noche estamos levantando la mano derecha para decir públicamente que decidimos caminar conforme a su palabra y decidimos caminar en su luz. Señor, que su Santo Espíritu venga sobre cada persona presente para traer luz del cielo, conocimiento celestial, sabiduría de lo alto. Que su Santo Espíritu nos guíe por la senda del bien y de la salvación. Únjanos con su luz, Padre Santo. Llénanos de su bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.